Para la Unidad de Restitución de Tierras, esta es una época de balances y de reflexión. Por ello ha convocado una vez más el Congreso Internacional de Restitución de Tierras y su aporte a la paz. Este pasó la primera semana del mes de julio y, como en ocasiones anteriores, fue un encuentro muy edificante para nosotros y para muchos de nuestros visitantes que vinieron desde lugares lejanos como África o Europa. La restitución de tierras se ha puesto en práctica en muchos países del mundo como un esfuerzo de sus sociedades por sellar la paz después de la guerra. Colombia nunca ha estado sola en este camino. Hemos tenido consejeros y espejos con los cuales comparamos nuestras dificultades y aciertos. Todos incentivos para que la persona vuelva. Hacer la política restitutiva en el país significó, miren el mundo que se ha hecho en ese mismo tema y a partir de la experiencia de otros países que han sufrido fenómenos parecidos, coja esa forma como lo han resuelto y arme la ley de restitución. La ley de restitución se nutre del proceso restitutivo de Sudáfrica, de la ex Yugoslavia, de los países de Centroamérica, de los países de Europa del Este. De todas esas experiencias armamos nuestra ley. Hoy, cuando vemos la ley ya funcionando, hemos logrado, hemos conseguido coger lo mejor de todos y ponerlo en funcionamiento en el país. ¿Se ha preguntado qué está pasando en el campo colombiano ahora que empieza a vivir en paz? Vamos a caminar por todo el territorio nacional para ver una Colombia sorprendente que se reconstruye con el trabajo de sus campesinos. Allí donde es preciso restituir las tierras y los derechos de los colombianos, ha llegado la Unidad de Restitución de Tierras. En el mundo, muchos países han atravesado guerras, a veces más violentas que la que hemos vivido en nuestro país. Las consecuencias de esas guerras suelen convertirse en un reto de muchos años de trabajo para los estados que deben reconstruir infraestructuras, reavivar el tejido social y generar condiciones para consolidar la paz. La restitución de tierras ha sido una de las coincidencias entre las naciones que se proponen llevar un proceso de posconflicto y por ello quisimos reunir varias miradas y experiencias de países como Kenia, Bosnia, Sudáfrica, además expertos y cooperantes de Canadá, Suecia, España, entre otros. Aquí en Cartagena se abre el Congreso Internacional de Experiencias de Restitución de Tierras y su aporte a la paz. Quienes asisten a este evento traen información valiosa para compartir con el proceso de restitución de tierras en nuestro país. Hemos sido observados, aconsejados y admirados por muchas de las personas que se reunieron aquí. El Desarrollo Rural y el Gobierno Nacional les dan la bienvenida al Congreso Internacional de Experiencias en Restitución de Tierras y su aporte a la paz. Las políticas agrarias que entrega la actual administración, la administración Santos, la más exitosa, la que tiene resultados más tangibles, es la de restitución de tierras. Esta ya es una realidad andante, cuantificable y que se ha ido impregnando en el alma nacional. Por eso los resultados son muy favorables, inclusive cuando se compara con otras políticas como la formalización de predios, como los catastros, modernizándolos, etc. Esta va mucho más adelante. La Ley 1448 del 2011 concibió la reparación en dos dimensiones, la individual y la colectiva. La reparación colectiva nos ayuda a reconstruir el tejido social que el conflicto destruyó en muchas comunidades, poblaciones, asociaciones y organizaciones. Es tan hermoso y tan satisfactorio cuando llegamos a algunas de estas comunidades que están en ese proceso y la expresión de alegría, de esperanza, como ellos lo dicen, ha vuelto a ellos. Y yo creo que eso es bien importante en estos momentos de Colombia.
La Ley 1448 se hizo para reparar las millones de víctimas que trajeron 50 años de conflicto. Yolanda Pinto está al frente de la Unidad de Víctimas, una institución que conoce tan bien como nosotros la dimensión de las secuelas del conflicto sobre nuestro pueblo y lo crucial que es el proceso de restitución para consolidar la paz en el país. Ella fue una de las primeras en hablar del tema y en compartir sus reflexiones. Casi 3 millones de víctimas de las 7 millones que hay que reparar, en las distintas medidas de reparación, de las 5, La Unidad de Restitución de Tierras ha contado con el apoyo y acompañamiento de diversos países. La cooperación internacional ha permitido que los proyectos de vida de los campesinos sean más fuertes y sostenibles. Esta alianza ayuda en tareas tan fundamentales como el aprender a producir en el campo, resolver conflictos, generar asociaciones productivas o vivir el duelo para entender qué pasó en la guerra. El reconocimiento de la restitución de tierras por parte de los organismos internacionales demuestra el compromiso del gobierno nacional para cumplirle a las víctimas. La restitución es cooperación. As a yardstick for us to determine the date of disposition. Then what we would do is we would settle the claim. La delegación de Sudáfrica siempre traerá una historia interesante para Colombia. Sudáfrica vivió un conflicto interno tan largo como el nuestro, provocado en su caso por la inequidad y segregación racial que llevó a la guerra a límites dolorosos que la humanidad entera conoce. Su proceso de paz fue ejemplar para el mundo y su proceso de restitución de tierras fue casi tan difícil como detener el apartheid. Cuando llegó el apartheid y destruyó la cohesión social, trajo mucha indiferencia, con el acto de hacer que un grupo de personas viviera separado de otro grupo. Los negros tenían acceso solo al 13% de la tierra, mientras que los blancos tenían acceso al 87% restante. Costó mucho trabajo, costó mucho a nivel social. Imagínense dejar todo lo que le pertenecía a uno y olvidarlo. Based on that, we do what we call research. We collect the documents. Look, as South Africa, remember... Sudáfrica, al igual que Colombia, ha tenido un pasado difícil y solo hasta 1994 alcanzamos nuestra libertad. En el mismo periodo se le apostó al acto de restitución de los derechos de la tierra en el país. Más de 80.000 casos de restitución aparecieron y desde la Comisión de Restitución de los Derechos de Propiedad tuvimos que priorizar los casos y acelerar el proceso, y hoy se han resuelto alrededor de 73.000 casos que han traído consigo mucha paz. Quizá el mensaje que más resonancia tendrá de los amigos sudafricanos es el que se refiere a la necesidad de la cohesión entre colombianos si queremos vencer los imposibles. La cohesión para entender que cada quien es responsable de hacer todo lo que está en sus manos para moldear y construir el mejor país que nos quepa en la imaginación. Creo que es muy importante que utilicemos la restitución de tierras para traer cambio. Llevando a las personas de nuevo a sus hogares, estamos devolviéndole a la gente su dignidad. Pero también les estamos dando la oportunidad de que aprendan a vivir juntos, aprender a respetarse y que aprendan a pertenecer al país de donde provienen y a aprender a tomar responsabilidades de sus vidas. Para mí la inclusión y unidad social es crucial para aprender a convivir, y en últimas esto lleva a la paz y a la armonía.
John Unruh es canadiense, geógrafo, PhD y tiene una enorme experiencia en casos de tierras afectadas por conflictos y procesos de protección, reclamación y restitución. Con sus estudios apoya a las Naciones Unidas en casos de países del Medio Oriente, como Yemen o Siria, también en Asia, África y Latinoamérica. Así, John se ha interesado mucho en el caso colombiano y lo ha estudiado a fondo. Cuando las personas regresan hay mucho que recuperar y si eso no se hace probablemente la gente no se quedará. Precisamente eso es lo que hace que el proceso en Colombia sea algo único, pues aparte de ayudar a regresar a las personas a sus tierras, les ayudan a reconstruir sus vidas. Kenia es un país hermano en la restitución de tierras. Este país africano ha intentado aprender del proceso colombiano para intentar poner freno a injusticias históricas de la población keniata frente a la propiedad de la tierra. Somos un ejemplo muy cercano a ellos, pues la tierra es una de las alternativas francas de desarrollo que tiene a la mano esa sociedad, que sufre como pocas la pobreza y la inequidad estructural. En 2014 empezamos a planear lo que llamamos la resolución de injusticias históricas de la tierra, y uno de los pilares de esta es la restitución. Cuando quisimos hacer nuestra ley vinimos a Colombia y tomamos prestado mucho de las leyes, sobre todo cómo manejaban el proceso de restitución de tierras. Por eso hemos venido varias veces y en 2016 aprobamos nuestra propia ley y el año pasado empezamos a recibir demandas de gente que ha tenido injusticias relacionadas con la tierra y ya hemos empezado con los primeros casos. Receiving more claims and updating the HLI. Definitely challenges will be there. Definitivamente habrá obstáculos y retos, pero el proceso de restitución de tierras se encuentra en la ley y por lo tanto no creo que haya tantos cambios. Creo que los cambios serán sobre todo en la parte administrativa, tal vez un nuevo director y un nuevo personal, pero en términos de ley no creo que vaya a haber muchos cambios, pues no considero que sea muy astuto por parte del nuevo gobierno teniendo en cuenta que este programa en Colombia es todo un éxito. España, Suecia, Estados Unidos, Japón, Noruega, solo para mencionar algunos países, han apoyado e impulsado desde mucho tiempo atrás la restitución y la reparación de los derechos de las víctimas en Colombia. Los países amigos no se limitan a acompañar y asesorar los caminos que hemos tomado para cumplir con nuestros objetivos. Han caminado junto a nosotros cada palmo del país y han trabajado con nuestros campesinos para evitar a toda costa que esa nueva oportunidad que la restitución le da al campo colombiano se frustre. Yo creo que la cooperación internacional ha jugado un papel de complementar los esfuerzos del gobierno nacional y de otras entidades también privadas. Lo que buscamos es llegar precisamente donde el gobierno quizás no puede estar y apoyar esos procesos que de alguna forma pueden ser más complejos. Aquí hay una ley que ha logrado que las familias no solamente puedan volver a sus predios, a sus fincas, sino que puedan reconstruir el tejido social, que puedan volver a cultivar, que puedan volver a soñar y tener esperanza de estar donde nacieron y crecieron en paz. El Congreso abre 4 días de debate y opiniones acerca de problemas comunes y también de éxitos que cada delegación compartirá con su gente al regreso a sus países de origen.
Es preciso que evaluemos y mejoremos nuestro trabajo en los años que faltan de la vigencia de la ley de restitución, que se cumplan todos los objetivos propuestos y que, viéndonos al espejo de otras experiencias, se rodee nuestro trabajo y se conozca en el mundo ese gran esfuerzo que Colombia ha hecho para resarcir a los ciudadanos despojados en la guerra. Paul Petitor se ha acercado a conflictos célebres por su magnitud como el de Siria y Bosnia en los Balcanes. Nos recuerda la indiscutible necesidad de acompañar la resolución de la guerra con leyes que permitan reparar y a la vez jalonar el desarrollo que la guerra frenó. Darle oportunidades a la gente de escoger puede evitar tensiones en la gente después de un conflicto, y más en el caso colombiano, en donde la tierra es un gran tema. Y no solo en Colombia. Por ejemplo, se le hizo una encuesta a los refugiados sirios en Jordania y se les preguntó qué era lo más importante cuando regresaran a su país. La primera respuesta fue volver a sus trabajos en el sector público, pero el segundo problema más importante fue la restitución de sus tierras. Por lo tanto, después de haber trabajado con tanta población desplazada, la restitución de tierras es realmente un aspecto estratégico dentro de un proceso de paz, y si se pospone seguramente causará problemas más adelante. En medio del Congreso nos esperaba un viaje muy interesante para todos. Vamos hacia Cambimba, un corregimiento del municipio de Morroa en el departamento de Sucre. Este es el ejemplo más cercano para enseñarle a nuestros invitados cómo la restitución ha logrado que una comunidad entera regrese al campo y a la vez, gracias a la reconciliación, echar a andar una economía asociativa que ha unido más a la comunidad y promete ser una revolución para el agro en los Montes de María. Lo que hemos hecho en Morroa es ese ejercicio de familias que son restituidas y que han recibido sentencia, pero también con los vecinos que permanecieron, que resistieron, inclusive unos que han sido opositorios al proceso. Lo que se busca es integrar y trabajar todos, cómo se fortalece la asociación y la comunidad en beneficio de todos. Y el vínculo de innovación, el vínculo de trabajar con sector privado, de buscar nuevos mercados, tema de igualdad de género, de empoderamiento económico de las mujeres. Pues al final lo que se busca es el beneficio de todos. El empoderamiento económico de las mujeres también es muy importante, ayer también lo mencionábamos. Pienso que fue una visita muy refrescante en la que pudimos ver lo que en realidad se ha hecho con las personas. Pudimos oír las voces de los beneficiarios y pudimos ver y sentir la emoción y el orgullo de estas personas. Para mí de esto se trata la restitución. Uno puede tener las políticas, pero siempre se preguntará, ¿ahora qué? Pero al ir hasta la comunidad es donde uno se responde esa pregunta. Fue una maravillosa experiencia ver que la gente está feliz y que la comunidad se ha adueñado del proceso. Ellos parecen estar muy bien organizados. Uno de los principales atributos que identificamos es que los proyectos de desarrollo no solo son para las personas que regresaron, sino también para los que nunca salieron de sus tierras, y esto resulta muy importante en el momento de evitar tensiones entre estos dos grupos de personas. Y fue muy importante ver que al ayudar tanto a los que regresaron como a los que nunca salieron por igual, funcionó y se disiparon los posibles problemas. No quiero escatimar palabras para decirle que gracias y a la unidad de restitución, a la FAO, que sol a sol, hombro a hombro con nosotros, hemos logrado hacer este proyecto una realidad. As said earlier, it was amazing. Pienso que fue espectacular. Ver a estos campesinos que una vez tuvieron que salir de sus tierras, ahora viviendo felices e involucrándose en actividades comerciales que le traerán dinero a sus bolsillos, y eso es sobresaliente en la unidad de restitución. Más juntitos, gather together, please.
Fue maravillosa. Fue una confirmación de todo lo que admiramos del caso colombiano y esperamos que en Kenia podamos hacer las cosas como ustedes las han llevado a cabo o quizá mejor. Los primeros que dijeron, aquí estamos, fueron los cooperantes internacionales, los países que conocían el tema, y todos los que habían estado en ese momento empezaron a colaborarle al país financieramente, técnicamente, a colaborar en la tarea de devolver la tierra a los campesinos. En la FAO ahora los está acompañando la doctora Claudia. Hoy, fruto de este proceso, las familias primero están bancarizadas, hoy manejan sus propios recursos, hoy están trabajando en la tierra, están produciendo en su tierra, en la tierra que les fue devuelta, y hemos llegado ya con comunidades a exportar lo que se produce en esas tierras. Muchas organizaciones internacionales apoyando el proceso restitutivo. Para quienes han trabajado desde el Estado en apoyo a la restitución de tierras, es muy interesante y refrescante asistir a este congreso, ya que al atender otros conflictos armados y otras experiencias de reparación de derechos, no solo nos damos cuenta de lo difícil que es intentar llegar a todo el territorio afectado por la guerra y ofrecer justicia a las víctimas. Son muchos pasos y muchos corazones pujando con fuerza para que hoy le digamos al país, cumplimos y lo hemos hecho muy bien.